Bueno, vamos a darle inicio. Uno de los objetivos dentro de la exploración en la región Tula-Tepeji es investigar el medio ambiente, su demografía y proceso de urbanismo suscitado al suroeste del estado de Hidalgo. Esto ha motivado, a través de los antecedentes sobre reconocimiento de superficie y registro de sitios arqueológicos, analizar el desarrollo en poblaciones humanas que surgieron desde el siglo II antes de nuestra era hasta la época colonial temprana. La atención a estos procesos de organización política que surgen como hegemónicas a través del tiempo, llámese teotihuacanos, toltecas o mexicas, se convierte en una línea de investigación que permite hacer notar cómo la región Tula-Tepeji forma parte de la influencia para conformar zonas periféricas de poderes hegemónicos. En el caso del poder teotihuacano está la expansión en la región Tula-Tepeji a través del surgimiento de centros provinciales, aldeas nucleares y dispersas, caseríos y áreas de captación de recursos naturales. Durante este desarrollo hay enclaves zapotecos, mismos que se presentaron en diversas áreas de la región Tula-Tepeji. Para definir lo que es el enclave, lo hemos definido como un territorio incluido en otro con diferentes características políticas y administrativas. Carnicer, por su parte, lo define como la representación de un grupo étnico, político e ideológico que está insertado en otro con características diferentes. En resumen, un enclave, en la primera acepción, es un territorio administrativo rodeado o enclavado dentro de otro, que bien puede ser un centro urbano, provincial o aldea. Es decir, puede haber enclaves urbanos, provinciales o aldeas. El barrio de Tlailotlacan podría caracterizarse como parte de un enclave insertado dentro del área urbana, en el centro regional de Chingú, en Hidalgo. Ahí hay presencia de zapotecas que forman parte de dicho enclave, insertados con teotihuacanos, y en varios lugares como Aculco, Tepetitlán y Tepeji del Río de Ocampo. En ellos hay enclaves zapotecas con áreas nucleares teotihuacanas. Su identificación va a depender de las investigaciones arqueológicas que se han realizado a través del tiempo, en donde la cultura material tiene influencia zapoteca comparada con su contemporánea teotihuacana. Es lo que define si se trata de un probable enclave. Gracias a los estudios efectuados por Guadalupe Mastache y Crespo, en la región Tula-Tepeji se ha obtenido un listado de asentamientos teotihuacanos que ocupan diferentes ecotonos, en donde la recolección de materiales basados en el control de la densidad van a arrojar datos de variabilidad y cronología de las entidades tipológicas, que se definieron pudiendo contar con mapas de los sitios arqueológicos y sus características ocupacionales para generar una tipología de asentamientos que conlleva la identificación de una organización jerárquica de las unidades sociopolíticas que difieren en extensión, características topográficas, ubicación en función a recursos naturales y posibles cosmovisiones. La presencia teotihuacana al sur del estado de Hidalgo durante el periodo clásico se caracteriza por la cerámica de las fases Tlamimilolpa y Xolalpan, que parece representar una franca colonización teotihuacana. El más grande de estos sitios fue Chingú, una réplica a escala de Teotihuacán, que cubría una superficie aproximada de 2.5 kilómetros cuadrados. Fue ocupado durante el periodo clásico y se han reportado abundantes artefactos y arquitectura de estilo teotihuacano, incluyendo contrapartes de la ciudadela y la pirámide de la serpiente emplumada, así como numerosos ejemplos de elementos arquitectónicos con talud y tablero. Adicional a la presencia teotihuacana, también pareció existir una ocupación zapoteca en Chingú. Este grupo puede representar una fracción del barrio oaxaqueño que se movía a la par de sus vecinos teotihuacanos durante la colonización del sur de Hidalgo. El 7% del total de los tiestos diagnósticos recuperados eran de estilo zapoteco, con una población estimada de 6.500 habitantes. La presencia zapoteca pudo haber consistido en algunos cientos de individuos. Esta área de Hidalgo ofrecía recursos muy necesitados para el estado teotihuacano: piedra caliza para la producción de estuco y tierras agrícolas. A 30 kilómetros al sur de Chingú, cerca de la ciudad de Tepeji del Río, se han descubierto asentamientos relacionados con los zapotecas en otros dos sitios, Acoculco y El Tesoro. Los recorridos de superficie han revelado que los artefactos cerámicos zapotecos representan entre el 54 y el 63% de las concentraciones de superficie. Dada la larga proporción de cerámica zapoteca y de tumbas de este mismo estilo, estos sitios pueden representar comunidades mayoritariamente zapotecas en Hidalgo. De las dos, El Tesoro ha sido investigado más intensivamente, aunque los trabajos se han restringido a proyectos de salvamento, recorrido de superficie y excavaciones limitadas. La prominente localización del Tesoro y la presencia de arquitectura sustancial en forma de montículos y terrazas sugieren que fue un punto significativo en el paisaje político y pudo haber sido un centro regional para los habitantes de origen zapoteca del área.
Las excavaciones que se han realizado en sitios con enclaves zapotecas al sur del estado de Hidalgo, sea por interés científico o por razones de afectación al patrimonio arqueológico, se han afectado unidades habitacionales que permiten investigar aspectos de la vida cotidiana, ubicación y distribución de los artefactos dentro de la unidad habitacional, lo cual permite identificar espacios y áreas de actividad en donde la influencia teotihuacana en la cultura material y constructiva se manifiesta como un reforzamiento de la presencia hegemónica política teotihuacana, ya que los entierros humanos descubiertos presentan el mismo patrón mortuorio que en Teotihuacán, cubiertos en ocasiones con diversas vasijas, objetos suntuarios o artefactos de lítica tallada o pulida que no difieren de lo teotihuacano, lo que permite identificar enclaves teotihuacanos dentro de estas unidades sociopolíticas es la presencia de una cultura material propia de los grupos que lo representan, en este caso de probables zapotecos que forman parte de la sustentación económica y política. La mayor investigación realizada en el área de Tepeji del Río fue dada específicamente en dos lugares, que son el Tesoro y la Loma, ambos ubicados al este de la presa Requena y al noroeste de la ciudad de Tepeji. El centro del sitio está situado en la cima del Cerro El Tesoro y consiste en 10 estructuras visibles, incluyendo montículos piramidales, un altar y una plaza. El sitio fue estudiado desde la década de los 50, aunque el trabajo temprano se enfocó en un recorrido de superficie y excavaciones muy limitadas. Cook de Leonard describe la pirámide principal y los artefactos cerámicos descubiertos en superficie. Ellos sondearon la estructura principal y propusieron una secuencia constructiva de 3 etapas. La cerámica de superficie dentro y cerca de la estructura fue identificada como tolteca y azteca, asignando al sitio el periodo posclásico, aunque la pirámide no parecía de este último estilo. De 1970 a 1972, dentro del proyecto arqueológico Tula de la Universidad de Missouri, Robert Cobian llevó a cabo el recorrido, la recolección de superficie y las excavaciones de prueba en los cerros del Tesoro y Loma Larga. Dentro de este trabajo estableció la presencia de una larga secuencia de ocupación para el sitio que va del formativo tardío hasta el posclásico. Hicieron excavaciones en el Cerro del Tesoro y en el adyacente llamado Loma Larga. En el primero percibieron mayor cantidad de tiestos posclásicos y teniendo un resultado similar al obtenido por Cook de Leonard, mientras que en Loma Larga produjeron grandes cantidades de cerámica del formativo tardío, así como un entierro, tratándose de un individuo en posición flexionada bajo un piso y con la ofrenda de una vasija del formativo tardío. En tanto que los hallazgos de Cobian coincidieron con los de Cook de Leonard, el investigador reconoció la presencia de una cantidad sustancial de cerámica similar a la del barrio oaxaqueño de Teotihuacán. Reconoció el componente zapoteca en el sitio y notó una larga secuencia de ocupación que va del formativo tardío hasta el posclásico tardío, e incluso llega hasta la colonia. La extensión de la ocupación del periodo clásico, especialmente el componente zapoteco, fue evidenciada a través del recorrido en el Cerro del Tesoro y el sitio vecino de Acapulco, como lugares con abundante cerámica zapoteca, sugiriendo ser grupos relacionados con el barrio de Oaxaca en Teotihuacán y posicionando una probable conexión entre los zapotecas viniendo en el Tesoro y en Teotihuacán. Estimaron que un 60% de la cerámica del Tesoro tenía una afiliación zapoteca. Esto es por mucho más abundante que cualquier otro sitio del centro de México relacionado con zapotecas. Para 1989, Carlos Hernández excava una tumba en la cañada entre el Tesoro y Loma Larga, identificándola como zapoteca, basándose en su forma y arquitectura, la cual se fechó para la fase Monte Albán II del Valle de Oaxaca, es decir, entre el 100 y el 300 después de Cristo, con base en la excavación de la tumba 156 de Monte Albán, realizada por Ignacio Bernal, la cual cuenta con características similares. Las ofrendas funerarias eran una mezcla zapoteca y teotihuacana, además de las formas con estos estilos. Había vasijas que pudieron ser versiones zapotecas. Finalmente, una serie de conchas perforadas, posiblemente un collar, se encontraron también en la tumba. Este tipo de ofrenda fue común en las tumbas zapotecas excavadas en Cuilapan, en el Valle de Oaxaca, y pueden estar asociadas a la identidad zapoteca. Para el 2016 se realizaron rescates arqueológicos bajo la supervisión del maestro Gamboa, realizando recorridos en el Tesoro y los cerros vecinos, con el objetivo de establecer una zona de protección. Lo mismo en el 2009, investigando 2 lotes residenciales modernos bajo la construcción en Loma Larga, revelando la abundancia de cerámica zapoteca y teotihuacana en los depósitos expuestos.
Siete entierros de los periodos formativo tardío y clásico se descubrieron durante una construcción moderna y fueron excavados. Uno de ellos estaba asociado con cerámica zapoteca y teotihuacana, aunque el estilo del entierro era diferente al excavado previamente por Carlos Hernández. Aquí el individuo fue enterrado bajo un piso de estuco y tepetate en una posición flexionada orientada suroeste-noroeste. Sus ofrendas fueron vasijas cerámicas zapotecas y teotihuacanas, incluyendo cajetes anaranjado delgado similares a los de Teotihuacán y cajetes estilo G12, parecido a los del Valle de Oaxaca. En tanto los cajetes G12 son una inclusión en este entierro, las demás características no son típicamente zapotecas. Los entierros teotihuacanos tienden a ser flexionados, en tanto que los zapotecas son casi exclusivamente extendidos, especialmente cuando forman parte de una tumba. En este caso, no solo la cultura material parece ser una mezcla, sino la práctica ritual en sí misma. En 2016, gracias a una denuncia atendida por los investigadores Luis Gamboa y Hussein Amador, intervinieron un terreno en donde descubrieron una unidad habitacional de estilo teotihuacana. Los objetos cerámicos descubiertos e insertados en los pisos correspondían a vasijas de estilo oaxaqueño del tipo G12. La plataforma resultó ser parte de una unidad habitacional que presentó un muro en forma de talud que desplantaba sobre tepetate y un patio abierto por donde se podían comunicar los cuartos. La última intervención en el Cerro del Tesoro fue por una nueva denuncia en el 2017, en donde se habían afectado depósitos arqueológicos, lo que derivó en un nuevo rescate, y al hacer varios pozos de sondeo para comprobar la afectación a los monumentos arqueológicos, las excavaciones demostraron la alteración que ya había sufrido el terreno por la agricultura, pero no se descubrió presencia de arquitectura prehispánica, sino una gran cantidad de cerámica y lítica tallada. Un indicador de la interacción entre los enclaves dados en el estado de Hidalgo, Teotihuacán y los valles centrales de Oaxaca es la presencia de cerámica de estilo oaxaqueño, que generalmente se identifica por su color grisáceo. En los enclaves zapotecos, la cerámica doméstica incluye vasijas similares a G12, G21, los cajetes tipo G35 procedentes de Monte Albán, los comales de estilo zapoteco y los cajetes zoomorfos fueron recuperados en contextos domésticos. Hay vasijas de uso ritual con sahumadores con mango. A pesar de que no se ha encontrado evidencia directa de la manufactura cerámica en el barrio, los análisis químicos y petrográficos de la cerámica utilitaria muestran que la mayoría de las vasijas de estilo zapoteco fueron manufacturadas con arcillas locales. De hecho, los alfareros en el barrio oaxaqueño eligieron diseñar sus recipientes imitando los estilos de su lugar de origen, el Valle de Oaxaca. En muchos casos parece que la cerámica doméstica utilitaria empleada en el barrio no cambió por generaciones en cuanto a su estilo o tecnología, lo que sugiere que dichos estilos fueron conservados por su importancia en mantener la diferenciación en la identidad cultural. Un problema con la cronología de los sitios que presentan enclaves zapotecas es que la tipología cerámica de estilo oaxaqueña está desfasada en el tiempo. Los tipos G2 y G3 están reportados desde la fase Monte Albán 1 y Monte Albán 2 temprano. El G12 es un indicador diagnóstico para la fase Monte Albán 2 temprano. El G21 y G35 aparecen en la fase Monte Albán 2 tardío, solo que el segundo tiene una continuación hasta el 800 después de Cristo. Estos tipos cerámicos están presentes en los sitios de Hidalgo, Aculco, Chingú y El Tesoro, y se relacionan con materiales de estilo teotihuacano de la fase Tlamimilolpa y Xolalpan. Esta problemática no es nueva. Desde que se identificó el barrio oaxaqueño, fue notoria la correspondencia que se ha convertido en un problema sustancial sin resolver, donde se ha propuesto que la presencia de cerámica de la fase Monte Albán 2 temprano, en contextos de fase Xolalpan, debe verse como una tradición de cerámicas preservadas por grupos con una misma identidad cultural. Spence propone que se convierten en marcados étnicos distintivos de la identidad étnica del enclave. La persistencia de los zapotecas en el tiempo y espacio en enclaves fue resultado de resistirse a abandonar sus elementos de pertenencia e identidad, de resguardar sus prácticas y símbolos, así como las acciones que reproducen su singularidad. Aquí los símbolos identitarios fueron reforzados en contextos de enfrentamientos culturalmente distintos. Por último, hemos realizado observación macroscópica en tepalcates que presentan fluorescencia a los rayos ultravioleta, que probablemente correspondan con cerámica zapoteca. Los resultados preliminares de la aplicación de la luz ultravioleta y su comparación entre cerámicas oaxaqueñas es que la mayoría de los tiestos asociados con cerámica teotihuacana mostraron ser más opacos, tomando una tonalidad morada rojiza, hasta llegar al negro en algunos casos. Bajo la luz ultravioleta en onda corta y en onda larga tomaron cierta fluorescencia azul.
Estas tonalidades se obtienen por los tipos de composición que a través de otros análisis por técnicas PITSI se han identificado como son aluminio, silicio, potasio, calcio, hierro y trazas menores de manganeso, níquel, cobre, zinc, galio, rubidio, estroncio, circonio y plomo. Pero también dentro del grupo de los tiestos de este conjunto, algunos llamaron la atención por ser azules muy brillantes, tanto en onda larga como corta, lo que puede tratarse de verdaderas piezas foráneas, probablemente debido al doble de calcita que se presenta. Los tiestos analizados que corresponden a los valles centrales de Oaxaca se distinguieron por tener una fluorescencia verde que va desde muy brillante hasta solo algunos puntos en su superficie. El examen y comparación de los tiestos por luz ultravioleta confirma que existe una diferencia clara en la fluorescencia de luz visible de los fragmentos de ambas muestras, aún tratándose de los mismos tipos como son los G12, G2, G21, y que la causa puede deberse a los desgrasantes usados en Monte Albán, lo que está relacionado con la conclusión anterior. Además, se observaron otras fluorescencias de otros colores desde el amarillo hasta el rojo, lo cual puede significar otros elementos en su composición química comprobable solo en base a los resultados PIXE de los fragmentos procedentes de Oaxaca. Ya a manera de conclusión, la identidad étnica se presenta por tradiciones que forman parte de una unidad familiar, independientemente de que está insertado dentro de un aparato estructural que origina coerción social, económica o política. En el caso del sitio del Tesoro, podemos considerarlo como un sitio periférico teotihuacano, pero a su vez un enclave oaxaqueño donde grupos provenientes de los valles centrales de Oaxaca convivieron logrando una permanencia de sus tradiciones. Los estudios preliminares de la cerámica de estilo oaxaqueño indican que se trata de composiciones similares a las teotihuacanas, lo que probablemente indica que fueron hechas en el sitio, ya que había en los alrededores bancos de arcilla que fueron explotados con este fin. Su presencia probablemente se debe a la explotación de yacimientos de caliza, que era usada para quemarla y producir la calapagada, misma que fue muy utilizada en la ciudad de Teotihuacán para mezclarla con arena y obtener el estuco. La explotación de calizas duró todo el Clásico temprano, desde la fase Tlamimilolpa hasta la Xolalpan. Esto es notorio por los cambios sociodemográficos relacionados con la expansión del estado teotihuacano hacia la parte suroeste del estado de Hidalgo, entre la región de Tula-Tepeji, ya que favoreció el crecimiento y complejidad de otros sitios teotihuacanos como fue Chingú y Aculco, mismos que probablemente tenían una interacción con el del cerro El Tesoro. En estos tres lugares se observa la presencia oaxaqueña que influyó en la explotación de los yacimientos calizos. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Ya ahí debe estar la presentación. Agradezco al comité organizador, al Instituto Nacional de Antropología, por la invitación a este evento tan importante que tenemos de una ciudad tan importante en nuestra historia mesoamericana como lo es Teotihuacán, y que no obstante de tener más de 100 años de haber sido excavada, pues conocemos muy poco todavía. El trabajo que yo les presento es una revisión iconográfica acerca de este numen tan importante de la cultura teotihuacana como lo es Tlaloc, el cual pues ha dejado huella no solo en Teotihuacán, sino prácticamente en todas las comunidades mesoamericanas. Siempre vamos a encontrar presencia de este numen, y lo interesante de Tlaloc es que pues su influencia continúa hasta el día de hoy en muchas comunidades indígenas. Bueno, vamos a empezar. Aquí, para pasar. ¿Es el izquierdo? ¿El izquierdo? No, a ver, ahí está. Ok. No. Sí. Sí, ya. ¿Sí? Muy bien. Si hay una figura reconocible en toda el área mesoamericana, es la imagen de Tlaloc. Este numen ha permeado lo más hondo y profundo del pensamiento mesoamericano prehispánico y actual. Ha podido trascender el tiempo y el espacio hasta llegar a ser reconocible hoy día como la deidad del agua. Sus atributos y características son reconocibles tanto dentro como fuera del área mesoamericana. Anteojeras redondas, boca bigotera con colmillos, tocado de abanico, serpientes rayos y un característico color azul. Sin embargo, este numen no fue siempre de esta manera. Tampoco fue siempre el dios del agua, que reconocemos ahora. Todos esos atributos y características las ha ido adquiriendo a través del tiempo, siendo Teotihuacán el sitio donde reúne las características que hoy le atribuimos. Los antecedentes más antiguos
Del numen se remontan al preclásico medio, en sitios como Tlatilco, Tlapacoya y Cuicuilco, que presentaban entre sus cerámicas unas muy peculiares. Se trata de unos vasos cuyas características nos hacen pensar son del antecedente del Tlaloc que conocemos, ya que presentan un rostro con cejas alargadas que pasarán a ser posteriormente las anteojeras y boca con colmillos. Algunos presentan elementos rectangulares u ovales a modo de orejas, así como elementos serpentinos a modo de rayos. Una característica peculiar es que prácticamente todos son recipientes cuya parte inferior es lobular. Por su iconografía, se podría decir que es una entidad que se asocia tanto con el trueno fertilidad como con el agua y la cueva. Otra cuestión que hay que considerar es que esta misma expresión formal de dotar con características humanas un objeto, en este caso el vaso, que a su vez es la representación de atributos y o características de la naturaleza, en este caso sería una representación de la agentividad generativa del inframundo. En Teotihuacán, al tiempo que Cuicuilco decaía, se creó un elemento iconográfico de fundamental importancia que fungió como un emblema de poder político, tanto dentro como fuera de Teotihuacán durante el Clásico Temprano. Se trata de las anteojeras. Este elemento puede ir en el tocado, o bien alrededor de los ojos, y empezó a funcionar en Teotihuacán como un elemento que señalaba posiblemente el más alto nivel de la nobleza, y fue utilizado tanto en emblemas como en representaciones de personajes llamados comúnmente como sacerdotes, los cuales podrían estar representando las élites gobernantes del sitio. Algo que confirma el alto estatus que representa este elemento iconográfico fue el uso que se le dio en la zona maya. Los textos mencionan que hacia el 375 después de Cristo, el elemento llega a la zona del Petén, un grupo con fuerte influencia teotihuacana que entre sus emblemas que portaban se encuentran las anteojeras, las cuales fueron asimiladas por los mayas, junto con otros atributos como símbolos de la guerra. Esto es especialmente notorio en sitios como Tikal y Yaxha, donde los guerreros teotihuacanos portan las anteojeras y alrededor de los ojos. Posteriormente, las anteojeras se volvieron símbolo del gobernante maya. El mejor ejemplo de esto lo tenemos en el altar Q de Copán, que aquí lo tenemos, en el que Kinich Yaxcucmo, como ancestro principal y fundador de la dinastía, presenta este atributo. Cabe señalar que es el único de todos los gobernantes representados que ostenta las anteojeras, lo que resalta su importancia a nivel simbólico y político entre los mayas, ya que este monumento fue erigido hacia el año 770 después de Cristo, 350 años después del gobierno de Yaxcucmo y 400 años después de la llegada de los teotihuacanos al Petén, lo que demuestra su permanencia en el tiempo. Volviendo al sitio que hoy honramos, las anteojeras se combinaron con la bigotera de los vasos del preclásico medio, dando la forma al Tlaloc que ahora conocemos. Sin embargo, sus manifestaciones en Teotihuacán fueron múltiples. Ya lo dejó entrever Esther Pastori cuando nos habló de los dos Tlalocs, uno con elementos que aluden a cuestiones de agua y fertilidad, y otro que con sus colas de puma en el tocado alude más a la guerra y al poder político. Así, vemos cómo la imagen del numen comienza a diversificarse y a denotar aspectos y cualidades que van más allá de un emblema de poder, pero sin dejar de serlo. Algunas de estas representaciones comienzan a abstraerse cada vez más hasta formar entidades no humanas que representan la sobrenaturaleza. Tal es el caso del Tlalocan, donde Tlaloc adquiere las características del bulto sagrado, que actúa como un axis mundi que une por un lado al inframundo, representado por el cerro y su interior, con el supramundo, representado por el árbol y las aves que se alimentan de los efluvios de este árbol que se forma por dos flujos que se entrelazan. Podemos ver aquí cómo la imagen del numen que motiva esta ponencia comienza a adquirir una condición de sacralidad, como un medio para conectarse y controlar la sobrenaturaleza. Sin embargo, no hay que perder de vista el trasfondo político, ya que el Tlaquimiloli de Tlaloc presenta el tocado de ave verde, lo mismo que los sacerdotes que flanquean al bulto. Este elemento zoomorfo alude, como menciona la doctora Linda Manzanilla, a una de las élites gobernantes de Teotihuacán, por lo que aquí el poder político se mezcla con el ámbito religioso ritual, como una forma de afianzar el poder vinculándose con las entidades sustentadoras del mundo a través del mito. Esto se ve potencializado con la creación del Altépetl, representado en su forma mítica en el Tlalocan. Sin embargo, el Altépetl se convertirá para el posclásico como una entidad política unificada míticamente. A la caída de Teotihuacán como eje rector del altiplano,
las ciudades que le siguieron conservaron y continuaron utilizando los atributos de Tlaloc como emblemas del poder político. Tal es el caso de Xochicalco, el cual nos muestra en el basamento principal a un personaje que presenta como atributo, junto con el trapecio rayo en el tocado, la anteojera alrededor del ojo. Frente a él, hay elementos que pueden aludir, como sugieren Nielsen y Helmke, a lugares sometidos o tributarios de Xochicalco. En Cacaxtla, las anteojeras se muestran en entidades como Venus, y la misma imagen de Tlaloc fue utilizada para destacar la importancia del gobernante. También se utilizaba como un glifo que denotaba el poder político de aquel como el señor Tres Asta de Venado en el mural de la batalla de Cacaxtla, que es el único que aparece 2 veces en la narración. Del mismo modo, en la zona maya durante el Clásico Tardío, la imagen de Tlaloc servía para denotar el poder político. Tal es el caso de las estelas de Dos Pilas y Aguateca en Guatemala, donde los gobernantes tienen al numen a modo de máscara de rayos X, como en Cacaxtla. En Yaxchilán, los personajes con gran poder político portan entre sus insignias la imagen de Tlaloc, lo mismo que en Bonampak. Una cuestión a enfatizar es que en este periodo la imagen del numen se utilizó principalmente para resaltar la importancia política de los gobernantes. Hay pocas o nulas referencias del uso simbólico de Tlaloc como un ente sobrenatural representado en objetos como vasos, jarras o bultos sagrados. En el posclásico temprano, sin embargo, la cuestión cambia y Tlaloc comienza a dejar de ser un emblema de poder político para convertirse en una de las deidades más importantes del panteón mesoamericano. En Tula tenemos ejemplos de la transición. Por un lado, en épocas tempranas se concibe tanto como un ser mítico como un emblema de poder. Posteriormente, deja de ser un emblema de poder político y pasa a ser un emblema de poder ritual, con lo que se consolida la imagen mítica del numen, transformándose en deidad. Esto es evidente con la aparición de los braceros Tlaloc, los cuales perduran durante todo el posclásico como elementos fundamentales para la ritualidad. Es en este momento cuando Tlaloc adquiere su condición de dios del agua, pero también de la cueva y de la montaña, por lo que se volvió una deidad de los mantenimientos, atributos que, como vimos anteriormente, ya había presentado en Teotihuacán. Pero es hasta el posclásico cuando se consolidan estos atributos como características de una deidad con nombre y forma. Para el posclásico tardío, el estatus de Tlaloc como deidad es innegable, así como su presencia en casi toda Mesoamérica. Su imagen se representa en múltiples formas y soportes. Destacan los vasos Tlaloc, que nuevamente son los protagonistas de la escena ritual, al encontrarse como ofrendas en gran cantidad de entierros. Lo mismo las figurillas del numen, que se colocaban ritualmente en múltiples contextos que van desde la consagración de monumentos tan importantes como el Templo Mayor, hasta la milpa doméstica. En ambos casos, para propiciar una buena temporada de lluvias. Así, la imagen de Tlaloc permea toda la sociedad mesoamericana. Ya no era más un atributo o signo de élite, accesible para unos cuantos. Ya se había vuelto el señor de los mantenimientos y por tanto estaba al alcance de todo ser humano a través del ritual. Tan importante era su imagen que sirvió para señalar uno de los 20 días del calendario. Se le dedicaron múltiples fiestas y fue base para conformar a otros dioses como Chalchitlicue, los Tlaloques, Tepeyoloc, en su fusión con Tezcatlipoca. También fungía como atributo que potencializaba la naturaleza telúrica de otras entidades. Su imagen también sirvió como topónimo para señalar cerros importantes con un fuerte simbolismo mítico o ritual. Ahora bien, es en los códices donde se puede ver en todo su esplendor las imágenes de Tlaloc como deidad. Aquí también se muestran todos sus atributos y campos de acción. Destaca que nuevamente Tlaloc adquiere y consolida sus características como dios de los mantenimientos, tal y como en el Tlalocan de Teotihuacán. Otros atributos y campos de acción que presenta son evidentemente su relación con el agua, cuyo campo de acción se extiende al rayo, la tormenta y la lluvia. Este aspecto fue el más destacado del numen y lo vincula directamente con la cuestión agrícola, especialmente con el cultivo del maíz, alimento y materia del ser humano. También presenta relación con el año al portar como tocado el signo de trapecio rayo, otro símbolo teotihuacano.
Al relacionar al dios con el año, refiere, entre otras cosas, a la temporada de lluvias, campo de acción de la deidad. También tiene relación con los 4 rumbos bajo la forma de los tlaloques que se posicionan en las 4 esquinas para colocar los 4 árboles poste. Tlaloc, entonces, se posiciona como un señor del espacio y del tiempo, por lo que adquiere características de un dios creador, que aunado a su característica como señor del agua y de los mantenimientos, lo ubica como una de las mayores potencias mesoamericanas. Así, la imagen de Tlaloc fue muy importante para las sociedades prehispánicas. Su antigüedad y permanencia en el tiempo mesoamericano dan cuenta de ello. Esa persistencia pudo lograrse ya que la imagen del numen era polivalente, adquiría múltiples significados y remitía a múltiples referencias que se modificaban a través del tiempo. Cada uno de estos significados y referencias requieren, sin duda, un estudio pormenorizado, por lo que la imagen de Tlaloc es un tema que aún no se agota. El día de hoy, por medio de una rápida revisión iconográfica, pudimos observar que el numen desde épocas muy tempranas ya presentaba características que lo vinculaban con el agua y la cueva inframundo. Esa potencialidad creadora a la que alude este espacio sobrenatural fue rápidamente asimilado por las élites gobernantes teotihuacanas del Clásico temprano, quienes se valieron de ella colocándole los atributos del poder político, las anteojeras, para justificar su estatus, su origen y poder. Esta imagen creada en Teotihuacán se esparció por Mesoamérica como un signo de poder militar y político, que por la enorme influencia teotihuacana sirvió como un emblema que justificaba el poder político al vincular al gobernante con un origen o ancestro teotihuacano de manera simbólica. A la caída de la gran ciudad, el simbolismo de Tlaloc no decayó y continuó fungiendo como un poderoso emblema político que para el posclásico se convierte en emblema de poder ritual. Es ahí donde empieza la historia de Tlaloc como deidad, al consolidarse por su importancia como el dios del agua y como un ente creador. Relevancia que perdura hasta hoy día en varios grupos originarios, quienes ven en el Señor de las Tormentas a un agente importante para su existencia. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y a los organizadores por la invitación. Creo que es este lado, ¿verdad? Bien, el calendario es una creación básica de las altas culturas del mundo. Sigue siendo uno de los temas más oscuros de Teotihuacán. Tras más de 100 años de investigaciones al respecto, si bien pocos ponen en duda su existencia aquí en Teotihuacán, se desconoce buena parte de su estructura y algunos siglos de sus días. Alfonso Caso fue uno de los primeros estudiosos que trató de acercarse a tales cuestiones hace cerca de un siglo, desde la década de 1920. Otros hemos intentado hacerlo, a pesar de que sabemos de antemano que algunas cuestiones no quedarán resueltas en su totalidad. No podemos concebir ciudades como Teotihuacán y Xochicalco sin un sistema que pusiera orden en el tiempo. La cuenta de los días en Teotihuacán se debió hacer desde la planeación misma de la ciudad. Ninguna civilización, ninguna cultura puede organizarse si no conoce el tiempo. No pueden organizar los mercados, no pueden organizar el tributo, no pueden organizar las siembras, no pueden ponerse de acuerdo con ningún otro tipo de actividad social si no tienen un esquema temporal que lo regule. En su clásico libro sobre los calendarios prehispánicos, publicado por la UNAM hace medio siglo, hace 50 años exactamente, ¿sí?, Alfonso Caso dedica el 4º capítulo a los calendarios de Teotihuacán y Xochicalco. Esta es la portada de ese libro. Se trata de un capítulo que transcribe un artículo publicado 30 años antes, en 1937, o sea, hoy hace 80 años, y el cual intitulaba ¿Tenían los teotihuacanos conocimiento del Tonalpohualli? En un capítulo anterior de su libro, Caso fue uno de los primeros en plantear la similitud estructural de los calendarios de toda Mesoamérica. Ello implica, aunque no lo dijo él así, pero ello implica, número 1, un mismo origen de todos los calendarios, y 2, un origen remoto. El calendario de Teotihuacán. Ahora sí vamos a ver qué nos dijo don Alfonso Caso.
llega a varias conclusiones fundamentales en cuanto al calendario de Teotihuacán y han sido básicas para mis estudios y creo que para los de muchos otros que han estudiado este calendario. Primero, los teotihuacanos conocieron el Tonalpohualli. Número 2, emplearon el sistema de numeración de puntos y barras propios de las culturas más antiguas. 3, emplearon el signo del año expresado por el ángulo y el trapecio entrelazados. 4, el calendario de Monte Albán y los glifos zapotecas y de otros lugares que recibieron influencia de Teotihuacán le confirman lo anterior. 5, antes del sistema calendárico azteca existía en el altiplano central un sistema de numerales y un sistema glífico que está conectado a la escritura zapoteca, más que a la azteca, y que alcanzó amplia difusión. 6, los signos del Tonalpohualli teotihuacano tienen numerales y se ven en otros sitios como la lápida de Balsam, la estela 1 de piedra labrada, el dintel de Guajuapan y sobre todo en Xochicalco. Y último, no le es posible publicar allí su estudio acerca de los glifos teotihuacanos en extenso. No lo conocemos hasta la fecha, parece que nunca lo publicó. El Pilli zapoteco y el Tonalpohualli. Los zapotecas, estela 12, escribieron numerales en sus calendarios sagrados que le llamaron Pilli, al menos desde el preclásico. O sea que yo me he leído un poquito que los zapotecas habían usado numerales teotihuacanos, pero es totalmente al contrario, los teotihuacanos utilizaron numerales zapotecas. La evidencia de representaciones numéricas en Teotihuacán es escasa. Beyer, en quien se basaba acaso, y así lo aclara en sus trabajos, reportó que los numerales en Teotihuacán seguían el sistema de barra y punto de los zapotecos y mayas. Además, para indicar unidades, caso mencionó las almenas y Langley los dedos. Incluyen así los 3 estilos zapotecas: el punto barra, la almena y el dedo en vez del punto. Langley solo registra 22 signos con numeral y dice que la mitad de ellos son cuestionables. El Tonalpohualli y el Xihuitl teotihuacano. Siguiendo a Lizardi Ramos, Caso acepta que un signo con numeral 14 que corresponde a un día de la veintena del Xihuitl, probablemente entonces en este momento no solamente nos está dando una evidencia del Tonalpohualli, sino también del Xiuhpohualli o el semi-Tonalpohualli. En fin, identifica en murales y esculturas glifos del Tonalpohualli, destacando el signo ojo de reptil, le llama el M de Monte Albán, el signo ojo o turquexa, el signo olín y el signo roseta. El que ojo de reptil aparezca unido al símbolo del que le lleva a concluir que en Teotihuacán es un día epónimo o anual, o sea, el signo rayo trapecio, ¿verdad? O sea, que denomina a los años junto con ojo y turquesa. Este último, al igual que ojo de reptil, tiene el mismo carácter en el calendario zapoteco, o sea que estos 3 glifos se convierten en epónimos. Un día de existencia del calendario teotihuacano se puede tomar de la presencia del signo rayo trapecio, que en el clásico y el posclásico en el centro de México y Oaxaca se usó en contexto calendárico. Caso postuló que se derivó del tocado del dios Cosijo en Monte Albán, y Langley, que fue el nudo o atado de varas usado para señalar el año, que tendría una connotación calendárica. Por esta asociación, al inicio de un Xiuhpohualli o siglo de 52 años, Caso von Winning y Clara Milo y otros autores además coinciden que en Teotihuacán este signo puede indicar un periodo calendárico. Vamos a ir al calendario de Xochicalco. ¿A qué conclusiones llega Caso en cuanto a este calendario? Primero, identifica los glifos calendáricos del sitio con días de otros calendarios como el mexicano. 8 son los que consideren cuestionables: lagarto, casa, serpiente, muerte, conejo, mono, caña y movimiento. Más adelante agrega ojo de reptil, que ya lo había visto en Teotihuacán, lluvia y pedernal. En total 11 de los 20 signos del Tonalpohualli. Los 9 restantes son lagartija, venado, aguaperro, hierba o malinali, tigre, águila, sopilote y flor. No los encuentra, pero menciona 5 más que aparecen con numerales que relacionan los días no encontrados. 3 aparecen en la glífica zapoteca y conserva sus letras para identificarlos. Son A, el glifo A, acaso malinali, el glifo K, acaso pierna, el glifo K, que es pierna, es la forma de una pierna, acaso lagartija, agua, perro, tal vez, malinali, águila o sopilote, podría ser cualquiera de estos. Y el glifo P, cabeza de chipe, que acaso sería águila.
A los que no existen, entre los zapotecos les llaman Xi, acaso perro, le llaman perro, puede ser, dice, no, nunca lo afirma en ninguno de estos casos. Sangre, acaso el glifo Z de Monte Albán, y K, acaso casa, que ya lo había encontrado con otra forma. El indicador del año en Xochicalco, en cuanto al signo del año en Xochicalco, afirma que hay dos maneras de presentarlo, con el trapecio y el ángulo, semejante a Teotihuacán, y con una cuerda que ata el cuadrete. Aquí la tenemos, esta cuerda que ata el cuadrete, en este caso es el año 6 caña, de uno de los paneles del templo del serpiente emplumada de Xochicalco. Los días epónimos son los mismos que en los calendarios mexica y mixteco. A esta conclusión llega Caso y dice que son conejo, caña, pedernal y casa. Por lo que entre Teotihuacán y Xochicalco sucedió algo similar a lo que pasó entre los zapotecos y los mixtecos. Al final del periodo clásico, hacia el siglo X después de Cristo, ocurrió un cambio de portadores. Los estudios recientes. Para nuestros estudios reunimos 282 signos que pudieron referirse a días del Tonalpohualli en Teotihuacán. 27 de ellos, solamente 27, a diferencia del Angla, yo encontré 5 más que tienen numerales, ¿sí? 27 de ellos tienen numerales, o sea, y el 97% de ellos no los tienen, o sea, si quiero aclarar esto desde el principio. 8 de los signos con numerales se han tomado de objetos portables de indudable estilo teotihuacano, en forma y técnica de manufactura, que son muy similares a los hallados en Teotihuacán. El empleo en lugares cercanos de signos similares en contextos calendáricos puede apoyar un uso similar en Teotihuacán. Segundo, si no consideramos numerales los puntos que aparecen dentro del cartucho, que en caso él no cree que sean, pero nosotros creemos que sí, ¿sí? Habría que aceptar que se usó un sistema solo de puntos, además del sistema de punto barra. Así tendríamos 282 ejemplos de signos con numerales. El 86% se concentra solamente en 5 signos, el 2, el 4, el 11, el 15 y el 19. Vamos a verlos más adelante. De ellos, a ojo de reptil correspondería el 62% y 8% a ojo emplumado, 70% para ambos. Para nuestra propuesta se consideran los 27 signos teotihuacanos acompañados de numerales de barra y punto, y que son únicamente el 10% de la muestra. El lenguaje pluriétnico de Teotihuacán. 9 de los 27 signos considerados están sobre piedra verde y tecali, rocas que probablemente provengan de las miras mixtecas de Oaxaca, Puebla, pero tienen un indudable estilo teotihuacano en forma y técnica de manufactura. Así los han identificado desde Beyer hasta Taúbe, pasando por Caso. Quiero aclarar que estos pudieron haber venido precisamente de la Mixteca Baja, pero en la Mixteca Baja yo creo que todavía no existía el calendario en ese momento. Tales objetos, junto con la cerámica y el hueso, pudieron venir de otros sitios, ¿verdad? Esto es lo que les digo, ¿no? ¿Cómo sucede con un signo que aparece en una tumba del Tlayotlacán, que es este signo movimiento? Se usaron en Teotihuacán probablemente de un sistema de comunicación plurirétmico, ¿no? O sea, los signos calendáricos probablemente son parte de un sistema plurirétmico de comunicación. Muchos glifos del Tonalpohualli teotihuacano pudieron haber viajado sobre piedras y en códices hacia Monte Albán y viceversa, pasando por la Mixteca. Las muestras de Tecali y Piedra Verde son solo un indicio de que algo similar pudo pasar con los Tonalamat, donde estaba pintado el Tonalpohualli teotihuacano. Y aún la pintura mural que muestra estos signos pudo ser hecha por... Voy a regresar, ¿cómo podría regresar? Sí. Pudo ser hecha por personas que llegaron a Teotihuacán de otros lados. En la plataforma sur de Monte Albán, aunque Marcus Winter me dice que él cree que son personajes zapotecos, que no son personajes teotihuacanos, tenemos una serie de personajes que han sido identificados por otros estudiosos como personajes teotihuacanos que van en procesión, son 4 en total, que van en procesión hacia Monte Albán, y aquí Monte Albán está representado por un típico templo zapoteco y un sacerdote que los recibe con una indumentaria diferente. Todos ellos tienen nombres, todos ellos tienen nombres calendáricos. O sea, aquí la pregunta que me hice en una ponencia anterior en la mesa redonda de Teotihuacán, en la quinta mesa redonda, es ¿por qué dirían nombres fuera de Teotihuacán y no en Teotihuacán, verdad? Esa es una pregunta. El Tonalpohualli y Xochicalco, vamos a Xochicalca. Para Xochicalco tenemos 23 signos de los días, no solamente 20, en Xochicalco nos pasamos 3, ¿sí? Y esto es después, en mi estudio anterior todavía no encontraba yo ni siquiera 2, tenía 18, ahora tengo 23.
He hecho nuevos estudios y del corpus de glifos que tenía yo anteriormente, tengo 25 más gracias a que me permitieron, Silvia Garza amablemente, la maestra Silvia Garza amablemente me permitió revisar algunas piedras del museo de sitio, de la bodega del museo de sitio y de la bodega del centro INA en Morelos. En Xochicalco se hicieron profundas reformas calendáricas, parece ser que marcaron 2 periodos. Estos 23 signos para mí indica que hubo 2 periodos en el calendario y que algunos signos cambiaron, ¿sí? Primero que nada tenemos un periodo del clásico tardío de herencia teotihuacana y otro en el posclásico temprano que es heredado hacia los nahuas y a los mixtecos. Teotihuacán entonces está volviendo un enclave que no solamente hereda de Teotihuacán muchos de estos glifos gracias a esto, sino que se está volviendo en un enclave entre el periodo clásico temprano y el periodo posclásico en cuestión de Teotihuacán, en cuestión del calendario de Tonalpohualli. Los 3 días que muestran esta versión entre los 2 periodos son los que están en las posiciones 10, 14 y 20. En el caso de 10, que es Iscuintli, tenemos el signo perro propio del posclásico y el signo pie propio del clásico. En el caso del glifo 16 tenemos el signo roseta propio del clásico, que lo vemos en Teotihuacán, y el signo Coscacuautli del posclásico. Y en el 20 tenemos el signo Tecutli del periodo clásico y el signo Xochitl del periodo posclásico. Los otros 17 signos los coloco compartidos por las 2 épocas. El corpus calendárico de Xochicalco entonces ahora lo tenemos con 115 signos con numerales, todos están labrados en piedra, todos proceden de Xochicalco, ¿verdad? Y bueno, de distintas partes, ¿no? Está la bodega de Línea Cuernavaca, el Palacio de Cortés, y una maravilla, la nueva estela de Tetlama, que pude verla, se apareció en el 2014, estaba en la entrada de la iglesia de Tetlama, afortunadamente estaba volteada y entonces pudimos revisar, y allí aparece ya uno de los que buscábamos. En la tabla que presentamos a continuación incluye el candelero de Monte Albán con 20 signos, de ellos 18 aparecen en la escultura y pintura de la zona arqueológica, uno en el Museo de Oaxaca y uno en San José Mogote, ¿verdad? De Teotihuacán tenemos 14 signos, ¿verdad? En los 27 ejemplos, había 3 en pintura mural, 3 en concha, en hueso solamente 1 y en escultura 12 y en cerámica 8. Para la Mixteca Baja hay 19 signos, 17 proceden de piedras localizadas en la región de la Mixteca Baja, por supuesto, Yucuñudahui, este sitio es importante, la escritura ñuñe, ¿verdad? Bueno, y de Xochicalco, los 20 signos, 7 son del templo de la serpiente emplumada, 5 de estela y 11 de otras piedras. Los de Cacasca son de pintura mural y los del posclásicos son de los códices. Entonces aquí los tenemos en un corpus. Aquí están los de Monte Albán, aquí están los de Teotihuacán, aquí están los de la Mixteca Baja, por supuesto, los de Xochicalco 1 y los de Xochicalco 2. Los que van a variar entonces son este signo de pie, que lo tenemos en Xochicalco para una época temprana, porque también lo tenemos en Monte Albán de una época temprana, y la transición hacia el signo perro, precisamente, ¿verdad? Tenemos este signo roseta, pero aquí está el roseta, aquí lo tenemos para Teotihuacán, y su transición hacia Coscacuautli, que los tenemos los 2 con numerales en Xochicalco, y el signo señor, que lo tenemos también como flor en Xochicalco. Entonces los tenemos los 2. Bien, vamos a ver algunas conclusiones de este cuadro. Aquí tenemos los de Acastla, aquí tenemos los 2 códices, ¿no? Un códice del grupo Borgia y otro códice de tradición mixteca. Vamos para llegar a algunas conclusiones. Sin importar el tiempo y el espacio en que se usaron estos signos, vemos 13 de ellos, en 13 una gran similitud. O sea que son bastante consistentes entre todas las culturas y todas las épocas. Primero el signo 1 lagarto, el 3 caza, el signo serpiente, el 6 muerte, el 7 venado, el 8 conejo, el 9 agua, el 11 mono, el 12 hierba, el 13 caña, el 14 jaguar, el 17 movimiento, y el 18 pedernal. El signo ojo de reptil es poco usado en Monte Albán y la Mixteca Baja, y al parecer se incorpora como signo de día en Teotihuacán, donde pasa a Xochicalco y Cacastla. En Monte Albán se le ve en la tumba 104, aunque la interpretación es otra aquí. 3 signos xochicalcas se sustituyen en las posiciones 10, 16 y 20, ya lo dijimos. Todo indica que se trataba de un mismo Tonalpohualli que tiene signos que escriben de distinta manera, pero que se leen igual, tal como hoy leemos las letras sin importar si están en un estilo Arial o Times, si están en mayúsculas o en minúsculas. Parece ser que hay distintos estilos, pero que son los mismos signos y se leen de la misma manera en distintas lenguas. Es muy probable que los signos no localizados para el Tonalpohualli teotihuacano hayan sido muy similares a los signos zapotecos y xochicalcas. O sea, es muy probable, aunque no tenemos prueba, por eso no los ponemos. Los signos faltantes en Cacastla
Esto parece ser muy posible, deberían ser muy similares a los de Xochicalco, ya que los signos que tenemos en Cacastla son similares a los de Xochicalco. Entonces, probablemente es un mismo calendario en Xochicalco y Cacastla. Los calendarios de Oaxaca y el centro de México, el signo del año, llamado por caso trapecio y ángulo, rayo trapecio, fue usado desde el preclásico hasta el posclásico, y el amarre en el cuadrete solo se emplea en Xochicalco y en la Mixteca Baja. Y al parecer, solo en el periodo clásico tardío. Ambos indican que en Xochicalco también se usa el signo rayo trapecio, ¿sí? Pero ya parece ser un poquito más tardío en Xochicalco, ¿sí? Ambos indican la existencia de un Xiupohualli, del que tenemos mucho menos evidencia, por supuesto. En Monte Albán aparece el glifo reptil con el numeral 15, y para caso sería como Pedernal también con el numeral 14. Del de Tetitla, ¿verdad? Serían nombres de veintenas, pero son muy leves los indicios que tenemos de esta existencia. Poca evidencia hay, aparte de los atados de varas, del sistema que conjuntó el uso de las dos cuentas de 365 y 260 días para llegar a los 52 años del Xiumolpilli. Los rasgos más antiguos del Tonalpohualli parten del Valle de Oaxaca, del que descienden los calendarios de Teotihuacán y la Mixteca Baja, cuyos nietos son los calendarios de Xochicalco y Cacastla, padres del Tonalpohualli mexica y mixteco del posclásico. Como cualquier sistema de escritura, el Tonalpohualli se renovó con la incorporación y sustitución de algunos de sus signos. No obstante, es sorprendente su sorprendencia su congruencia y continuidad. Nos sorprende su congruencia y continuidad. Ello indica que existió toda una organización para conservar, enseñar y transmitir el calendario por más de 25 siglos. Y aquí regreso un poquito a lo que ya les dije, ¿verdad? ¿Por qué los teotihuacanos tenían nombre fuera de su ciudad y no dentro de ella? Sagún dice que en Teotihuacán los que se hicieron señores fueron los sabios, los conocedores de las cosas ocultas, los poseedores de la tradición. En el punto donde se creó el tiempo, quienes lo contaban, medían y pretendían controlarlo, ya terminé, es la última lámina, eran sacerdotes. ¿Para qué proclamar el poder si vivían en el punto de donde éste emanaba? Era el centro del cosmos. Su autoridad estaba avalada por sus conocimientos y por su residencia. El panfleto político estaba de más. Los dirigentes no necesitaban legitimarse, como los mayas y zapotecas. Muchísimas gracias. Termino con esto. Si los escritos dejados hace 70 y 50 años por Alfonso Caso nos hubiese sido aún más difícil acercarnos a los calendarios prehispánicos. El camino por recorrer aún es largo, pero en él siempre será obligatorio recurrir a sus pioneros estudios. Gracias, doctor Caso, y gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Agradecemos sobre todo la presencia de ustedes. ¿Sí se oye? Tiene que ser un poquito más. ¿Ah, sí? ¿Ya se oye? Ok, gracias. Bueno, pues prácticamente para cerrar esta mesa, consideramos que era muy importante trabajar un tema que es poco abordado en la arqueología de Teotihuacán, pero no solamente en la arqueología, pues prácticamente en todo lo que tiene que ver con la ciudad. Se ha asumido que el nombre de Teotihuacán pues no tiene ninguna otra connotación, o el significado que nos han dado acerca de él está lo suficientemente sustentado como para no cuestionarlo ni tener dudas acerca. Sin embargo, consideramos que siempre que se establece una verdad hay que dudar de ella, porque seguramente pueden surgir algunos nuevos datos. Y es importante empezarnos a plantear en realidad qué sabemos con certeza de Teotihuacán y por qué es relevante en este caso el Códice Xolotl para iniciar un estudio acerca de la denominación indígena que debió haber tenido el sitio. Bien, el presente trabajo se basa en la información de dos documentos básicos, los textos de Charles Dibble acerca del Códice Xolotl y los de Arthur Anderson, el único investigador que ha logrado resumir o reunir todos los documentos de Fray Bernardino de Sahagún. Con estos documentos podremos encontrar correspondencia histórica, iconográfica y logográfica. El Códice Xolotl es uno de los manuscritos pictográficos mexicanos conservado por la Biblioteca Nacional de París.
Abarca casi 4 siglos de la historia de la ciudad de Texcoco y de ciudades contiguas como Huexotla, Cohuantepec, Coatlinchan y Tenochtitlan. Los relatos que contiene este documento principian en el año 1068 y terminan en 1429. Los personajes principales de esta historia son los soberanos que se sucedieron en Texcoco, conocidos como Xolotl, Nopaltzin, Tlotzin, Quinatzin, Texotlantzin, Ixtlilxochitl y Nezahualcóyotl. Esta historia está escrita en imágenes sobre 10 láminas. Narra la llegada de los chichimecas a la región de la Colhuacan, conducidos por su caudillo Xolotl, hasta la guerra con Azcapotzalco. El códice destaca principalmente por sus datos geográficos y genealógicos, mismos que abarcan de los mapas 1 al 6, y a partir de la lámina 7 se narra la historia del intento de los tepanecas por usurpar el trono de Texcoco, así como la campaña de Nezahualcóyotl para ganar nuevamente el trono. La metodología que utilizamos para el análisis se basa en la consideración de que en cada hoja se puede observar la distribución geográfica de lugares y sucesos, por lo que procedimos a la subdivisión del documento en cuadrantes, a través de los cuales la información nos muestra datos territoriales, cronológicos e históricos, y que podemos ubicar en estos cuadrantes las figuras por medio de coordenadas. Es un método que se utiliza para muchos códices, particularmente a partir de la escuela holandesa. Para iniciar la indagatoria requerimos de un punto de partida, es decir, ubicarnos en el espacio y en el tiempo. Así, en la lámina 6 de este códice, entre los años 1336 y 1409, observamos el topónimo de Texcoco. Voy a señalarlo. Es este, el topónimo de Texcoco. Y la muerte de Techotlatzin, así como la figura de Coatlitempan, el escriba que inicia la tradición cultural texcocana. Él era un tlailotlaca, muy posiblemente de filiación mixteca. Recordemos que en Texcoco había una subdivisión en barrios, y en el barrio de los tlailotlacas se encontraban los que eran expertos en el arte de la escritura. Estos datos pueden compararse con documentos como los anales de Tlatelolco y los escritos de Chimalpain. Techotlatzin muere en el año 1409, mismo en el que se casa Ixtlilxochitl con Tecuixco. Esta pareja pasará a ser la siguiente gobernante de Texcoco, y bueno, por supuesto Ixtlilxochitl será el gobernante, ¿no? De manera simultánea vemos a un personaje en Tlatelolco que al parecer es un descendiente de los teotihuacanos, un personaje al que se hace referencia a través de un pequeño solecillo, a través de un pequeño solecillo que se encuentra ubicado detrás de su espalda. Sabemos que Tlatelolco, la ciudad gemela Tenochtitlán, fue fundada en el año 1338, 13 años después de la erección de la capital mexica, por parte de un grupo disidente. Pero bueno, en este momento no hablaremos de esa historia. Lo que sí nos dice el códice es que hay una pista cronológica y nos proporciona, antes que ninguna otra fuente, una referencia del lugar conocido como Teohuacán, surgiendo así en la historia este sitio, ya con un gobernante que porta además las dos vírgulas de la palabra, la de la retórica y la de la oratoria, saber hablar y saber contestar. Cuauhpizáhuac llega en 1409 a Tlatelolco. Él es un colonizador. Después vamos a ver a su hijo Tlacateoatzin, que ya gobierna, porque porta su trono y además comienza una nueva genealogía. La tercera fecha y más tardía que nos permite cerrar este marco cronológico es el año de 1427. En este año, Huitzilihuitl, que vendría siendo el segundo gobernante de Tenochtitlán, muere. Él muere en 1415, de acuerdo con los datos que nos da la piedra de Tizoc, y le sucede Chimalpopoca, quien era su sobrino, pues Huitzilihuitl no pudo tener hijos. Primero, Huitzilihuitl nombra a su medio hermano por 18 meses en el poder, antes de que Chimalpopoca tuviera la edad necesaria para quedarse con el gobierno. Finalmente, Chimalpopoca asume el gobierno. Así, tenemos que entre los años 1409 y 1427 aparece la pirámide, el sol, el nombre que sale desde el cabello del personaje, y es la primera vez
que documentalmente vamos a encontrar a este glifo que finalmente va a ser identificado como el glifo de Teotihuacán. Aparece de las láminas 1 a las 6 y nos da como referencia a la ciudad de Teohuacán y a Tlatelolco, pero de momento dejaremos a la segunda ciudad, es decir, a Tlatelolco, para poder adentrarnos en nuestro tema. La importancia de este glifo es su posición. Siempre lo vamos a encontrar en el cuadrante 1C, en algunas ocasiones un poquito más arriba o un poquito más abajo, pero todos los demás topónimos que conforman el documento siempre están ubicados de tal manera que tenemos realmente mapas que nos pueden describir la geografía del Valle de Teotihuacán y del Valle de México en general. Siempre hay un acomodo preciso de cada uno de los glifos. En 1524, que aparece el Códice Xolotl, el tlacuilo glosa el glifo con la palabra Teohuacán. Y para 1528 tenemos una copia que es la que más se ha estudiado. Ya tenemos un lugar y un tiempo. Teotihuacán aparece en el Códice Xolotl entre 1409 y 1427. Y esa iconografía se mantendrá hasta nuestros tiempos. Antes, como lo podemos ver en la lámina que ustedes están observando, se van conformando todos los elementos que componen al glifo, como la hierofanía del sol, los personajes que van recuperando una posición social en el Valle de Teotihuacán y en el Valle de México. La ciudad misma recupera su posición social al estar presente en un discurso de legitimación de la genealogía texcocana ante el embate de los tepanecas. Es importante hacer notar aquí que la palabra Teotihuacán no aparece realmente en el Códice Xolotl, sino tenemos a la palabra Teohuacán, es decir, no está presente la partícula ti, y es muy probable que esto tenga que ver con que la partícula ti fue agregada por los mexicas con el náhuatl un poquito tiempo después. Por lo tanto, tenemos una denominación totalmente diferente, que sería Teohuacán, y en el tiempo en que se está presentando este glifo, pues nos da una trascendencia histórica, porque por supuesto es mucho antes de la llegada de los europeos. Bueno, como ustedes están viendo aquí en la lámina, aquí podemos apreciar la evolución del glifo nominal desde la lámina 1 hasta la 6, partiendo del año 975 hasta el 1409. Los diversos elementos que lo conforman toman diferentes lugares, como podemos observar. Vean, por ejemplo, el ojo, las montañas y las propias pirámides, lo que podría indicar que fue escrito en varias lenguas, para ser comprendido también por pueblos diversos, por lo que no podemos esperar un único nombre, pero sí un solo concepto. Cuando el sol no aparece en la cabeza, estamos ante un elemento que nos dice que se trata de un cargo antes de un nombre, como en el caso del personaje de la lámina 5.1c, que lleva una coa en la mano, que podría indicar que se trata de un agrimensor o una autoridad en las tierras. Vean ahora la lámina 5.1ab, donde están los símbolos de la piedra, madera y cueva, que forman lo que se denomina Teotihuacán en una lengua específica, pues en otras ocasiones veremos estos elementos organizados de distinta manera, como ya se ha mencionado. Ahora hablaremos de los signos acompañantes, aquellos que van o que indican una característica, perdón. En esta lámina observamos lo que se ha identificado como los signos de la destrucción y el abandono. Vemos, por ejemplo, en la parte en medio inferior, la imagen de la ciudad Toltecatzopan, que hoy es Calpulalpan, y también está Tula, marcado con los signos de las piedras caídas y el zacate o hierbas, que hablan de abandono, pues Xolotl había pasado 28 años después del abandono de Tula por esa región. Mientras que en Teotihuacán, como lo pueden ver en la lámina 1, no existen esos signos, no hay zacate ni piedra rota, todo está en su lugar, los basamentos se encuentran limpios, y esto desde la página 1, desde la lámina 1. Los trabajos de Sarah Clayton aportan elementos para inferir que los descendientes de los teotihuacanos probablemente se encontraban en Chicoloapan, a donde va a buscarlos el hijo de Xolotl. Y para el año 1075, cuando Xolotl muere a los 112 años y habían pasado ya 117 años de la destrucción de Tolán, de acuerdo con la información que nos dan los anales de Cuautitlán, los anales de Tlatelolco, los textos de Chimalpain y de Alvarado de Sosomo, tenemos que va corriendo ya el año 1 Tecpatl, mismo en el que los aztecas salen de Aztlán. Recuerden ustedes que en la lectura de los códices el tiempo no es lineal, va y viene constantemente.
Tenemos aquí, por ejemplo, algunos datos del Códice Chimalpopoca, un poquito para ir justamente ajustando todos los datos que nos está dando el Códice Xolotl. Y también, como lo vemos en el Boturini, podemos establecer la fecha en que los aztecas llegan a la entrada del Valle de Teotihuacán, en donde se quedan a residir durante 39 años en lo que actualmente, o bueno, que ellos dieron a conocer como la Teotlalpan. Nunca entran hasta los terrenos de la antigua ciudad, pero sí se quedan en sus inmediaciones, en lo que sería Teotlalpan. Así, entre 1052 y 1115 está el año 1 Tecpatl, cuando los mexicas están saliendo de Aztlán, y eso, bueno, por supuesto hay una serie de correlaciones cronológicas y de genealogías que nos respaldan con toda esta información. En el Códice Mendocino, por ejemplo, podemos observar que para estas épocas Acamapixtli ha hecho ya 4 conquistas. Ahí está, por ejemplo, Tenochtitlán, que en ese momento, o hasta ese momento, la isla se llamaba Isla de los Perros, no tenía todavía el nombre de Tenochtitlán, y estaba habitado por otomís. Los mexicas llegan a esa isla, los matan a los habitantes y los sacrifican y lo conquistan, y desde entonces le cambian el nombre. En el Códice Xolotl, entonces, ya ubicamos a Teotihuacán, y Anderson nos permite esta cita. Por lo cual, cuenta, no se puede saber qué tanto tiempo estuvieron en Tamuanchán, hablando por supuesto de los mexicas. Y se sabía por las pinturas que se quemaron en tiempo del señor de México, que se decía Izcoatl, en cuyo tiempo los señores y los principales que había entonces acordaron y mandaron que se quemaran todas, porque no viniese a manos del vulgo y viniesen en menosprecio. Por supuesto, los mexicas no querían que nadie supiera que ellos habían sido los sirvientes de todos los grupos acolhuas que vivían en el Valle de México, y mandaron a quemar todas sus pinturas. También nos dice, desde Tamuanchán iban a hacer sacrificios al pueblo llamado Teotihuacán, donde hicieron a honra del sol y de la luna 2 montes, y en este pueblo se elegían a los que habían de regir a los demás, por lo cual se llamó Teotihuacán, que quiere decir Hueytihuacán, lugar donde hacían señores. Del principio de los dioses no hay clara ni verdadera relación, ni aún se sabe nada, mas los que dicen es que hay un lugar que se dice Teotihuacán, y allí, de tiempo inmemorial, todos los dioses se juntaron y se hablaron diciendo: ¿quién ha de gobernar y regir el mundo? ¿Quién ha de ser el sol? Y al tiempo que nació y salió el sol, todos los dioses murieron y ninguno quedó de ellos, como adelante se dirá en el libro 7, en el capítulo 2. Podemos ver entonces que Teotihuacán es el lugar para nombrar a las personas. Esa era su función. Ahí se nombraba al hombre sol, es por eso que llevaba siempre el cargo en la espalda. Por lo tanto, no es el lugar donde se hacen los dioses, es más bien el lugar en donde se nombra al sol. Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido con materiales arqueológicos para verificar esta tradición antigua en el centro de México para nombrar algunos lugares, y podemos ver, sobre todo en la cerámica del clásico de la ciudad prehispánica, en muchas de las vasijas de soportes almenados, en donde tenemos elementos que podrían conformar justamente un glifo nominal. Tenemos en la parte baja, por ejemplo, lo que sería un símbolo que parecería el sol, y en la parte de arriba en muchas ocasiones tenemos un símbolo de espiral. El sol, por supuesto, representado también ya en códices y en documentos más tardíos, pues es parte también de muchos de los topónimos que vamos a encontrar en Mesoamérica, como por ejemplo Teotitlán o Teohuacán. Bueno, un poquito para ver el contexto donde están estos soportes almenados, ¿no? y que nos están diciendo algo, que no son solamente un diseño decorativo, sino que realmente podríamos tomarlos como elementos de una partícula que tiene que ver justamente con un glifo nominal. Es importante revisar en documentos del posclásico cómo se conforman los nombres o los topónimos de muchos de los lugares. Tenemos ahí el ejemplo de Teotenango, las murallas divinas, ¿no? O en el caso del Códice Huamantla, en donde vamos a encontrar justamente
esto que se ha identificado como el glifo de Teotihuacán, en donde hay dos basamentos piramidales y arriba está el glifo del sol. Lo mismo tenemos en Teotitlán, en donde está el glifo del sol en la parte de arriba. Entonces, hay dos elementos que están conformando el glifo nominal, y en este caso uno indica el sol y el otro cualquier elemento arquitectónico o geográfico que tenga que ver justamente con la característica del sitio. Aquí, por ejemplo, en diferentes elementos, tanto de pintura mural como de vasijas estucadas, podemos observar nuevamente justamente estos dos elementos, ¿no?, que probablemente nos estén dando la pista de algún elemento nominal. Aquí lo vemos, nada más que de manera invertida. En el clásico la parte del sol está en la parte baja, mientras que para el posclásico vamos a ver que el sol está en la parte de arriba. Sin embargo, hay algunos ejemplos que se han encontrado particularmente en la Mixteca, en donde sí vamos a encontrar, o en Oaxaca, en donde sí vamos a encontrar que el sol está abajo, mientras que el elemento arquitectónico o geográfico se encuentra en la parte de arriba. Si hacemos una correlación armónica, pues podemos encontrar que probablemente estaríamos ante un glifo nominal. Esto es una propuesta, por supuesto, pero creo que es importante avanzar, o creemos que es importante avanzar en este tema. Entonces tenemos un símbolo ideográfico o un símbolo logográfico. Aquí es importante hacer, por supuesto, la descomposición de los elementos que están conformando la imagen completa. Y bueno, podemos tomar algunos ejemplos también de la iconografía mexica, sobre todo lo que sería la piedra de Moctezuma o la piedra de Tizoc, en donde vamos a encontrar también estos elementos que nos hablan de cómo se está denominando a los lugares que están sojuzgando los mexicas. El Códice Mendoza y la matrícula de tributos, por supuesto, nos hablan y nos muestran de una manera bastante amplia cómo se denomina a las poblaciones, a los asentamientos que están bajo el dominio de los mexicas. Y bueno, podemos hacer un análisis comparativo interesante para reafirmar que probablemente este acomodo de los elementos que conforman los glifos nominales tenga un antecedente en lo teotihuacano, ¿no?, en la forma de armonizar sus imágenes. Aquí lo vemos nuevamente en el Códice Mendoza, y bueno, importante aquí ver, porque es justamente el periodo en que vamos a encontrar el glifo de Teotihuacán en el Códice Xolotl, entre 1409 y 1427. Importante también considerar códices coloniales. En este caso hacemos la comparación con el Códice de San Francisco Mazapa, en donde vamos a ver nuevamente la presencia de lo que sería la imagen del sol sobre el cerro, y que en muchas ocasiones se ha leído como la pirámide del sol, pero en realidad está nombrando el sitio completo. Incluso regresando un poquito al clásico, vamos a ver que estos elementos están presentes no solamente en Teotihuacán, sino que también incluso en el área maya, como lo podemos ver en la estela 31, en donde nuevamente tenemos esta imagen del sol, ¿no?, asociada con otro elemento posiblemente de carácter arquitectónico. Entonces, importante, en el Códice Xolotl dice Teohuacán, no Teotihuacán, y no hay un error en el códice, no fue borrada la partícula, simplemente así está registrado, y estamos hablando de antes de 1427. Aquí lo pueden ver, un acercamiento muy rápido, tanto en el original como en la copia. Y por supuesto los diferentes elementos que ya habíamos revisado de las diversas láminas, en donde está presente solamente en el último glifo vamos a encontrar la glosa del nombre del sitio, que en este caso, como les decía, es Teohuacán. Nuevamente aquí los tenemos, un poquito nada más para acercarlo. Teohuacán, entonces, en la secuencia que estamos viendo en la parte superior, siempre va a estar el sol arriba del montículo o de los montículos en este caso, pero no hace una diferencia entre el sol y la luna, por supuesto está hablando del sitio completo. Entonces es la emblemática ciudad luz, donde nacen el sol, la luna y las innumerables estrellas. Teoyotl, la partícula teo viene de Teoyotl, que es la casa espiritual, cosa divina, todo lo relativo al dios o a la divinidad, de acuerdo con el diccionario de la lengua náhuatl mexicana. Ti vendría siendo la ligadura eufónica. Teotihuacán, capital donde reside el soberano, como ya lo habíamos visto, e incluso lo acaba de nombrar también, o hacer alusión el ponente Morante, Rubén, perdón.
Y dice entonces, se llamó Teotihuacán, el pueblo de Teotl, que es Dios. Por antonomasia es una expresión que se utiliza para indicar que el nombre apelativo con el que se designa a una persona o a un objeto le conviene con más propiedad que otra de su grupo por ser más característico, destacado o importante. Por lo tanto, Teotihuacán es el pueblo de Dios, la ciudad del sol. El glifo emblema vendría diciéndonos que este sería el nombre más adecuado, por lo menos para las comunidades del siglo XV, y bueno, como lo pueden ver ustedes ahí en esta fotografía de la ciudad de la pirámide del Sol, pues prácticamente el sol realmente sale sobre la pirámide, el pueblo de la ciudad del Sol. Una última consideración: el ciclo solar con el concepto de luminosidad es privativo de las civilizaciones originales. La imagen del sol es la que mejor puede expresar el concepto de autoridad real sobre un cosmos por ordenar. Por lo tanto, no es extraño que en Teotihuacán hayan elegido al sol como eje de sus mitos de origen. De hecho, no por nada es que tenemos justamente el mito de la creación del quinto sol, que es el sol que actualmente nos rige. ¿Será un misterio abierto menos o realmente tenemos ahora más preguntas por resolver? ¿Quién ha de gobernar al mundo? ¿Quién ha de regir el sol? ¿Quién ha de ser sol? Es lo que se dice, que esa fue la función para Teotihuacán, nombrar justamente al gobernante. Muchas gracias.